Gracias. Bueno, ya lo teníamos claro, pero yo creo que ha quedado patente, además con esta intervención, que lo primero es que si ustedes estuviesen orgullosos de esta medida, no habrían puesto carteles en esos swap indicando que estaban cerrados debido a una orden ministerial o que hasta nueva orden ministerial se abriría, ¿no? Se hubiesen alegado que era una decisión suya y, de hecho, el propio consejero dijo ayer que la atención urgente estaba garantizada y decía que estaba compensada con una atención domiciliaria. Y yo le pregunto qué refuerzos han hecho, porque no me ha dicho el dato, ya se lo digo yo a usted, que en un fin de semana los 37 SOB en condiciones normales atienden a 15.000 pacientes. Entonces, si está garantizada y está compensada con la atención domiciliaria, los refuerzos han tenido que ser considerables. Por eso le pregunto en material y en recursos humanos. Además, también el caos un poco informativo, porque en Internet pone que están abiertos y luego no es cierto. Entonces, para eso, ustedes tienen una persona en esos swap a modo de serenos, única y exclusivamente para cuando se acerquen pacientes decirles que está cerrado. Entonces, ustedes que hablan de proteger a los profesionales y de cuidar a los profesionales, le pregunto si ustedes creen que la mejor manera es tener a un trabajador o una trabajadora que tenga que pasar la noche sola en centros, con algunos que diciendo que están teniendo o lo están pasando peor que incluso cuando tuvieron que hacer frente a COVID. Porque además lo que están haciendo es tener que enfrentarse a los propios pacientes y que recaiga sobre ellos la responsabilidad de decirles que bien se vayan a casa y llamen por teléfono o que se tengan que ir al hospital. Y pregunto si hay algún registro de la actividad que esas personas están haciendo, de esos serenos, permítame que les diga. Por lo tanto, por un lado, ni se garantiza su propia seguridad y por otro se están desaprovechando unos recursos ya escasos. Porque además le digo que están haciendo, hay médicos que por las noticias que nos llegan, que están en edad de riesgo y lo que les han dicho es que se vayan al médico de cabecera y les dé la baja. Cuando quizá les preguntamos, es como de no podrían haber ido a esa atención telefónica, no se podrían haber reforzado otros servicios en vez de irse de baja, porque entonces lo que nos tememos es que el refuerzo al que ustedes aluden no está el refuerzo, sino cubrir unas sustituciones en unas circunstancias que es necesario el refuerzo. Sobre las infraestructuras, dice que no son que son de atención primaria. Las infraestructuras yo entiendo que son del Servicio Madrileño de Salud, porque de hecho hay algunos centros de salud de los que están abiertos que están haciendo uso para garantizar ese circuito COVID y no COVID, están haciendo uso de las instalaciones donde normalmente prestaba servicio atención el SWAP. Entonces, bueno, ya me quedo sin tiempo. Si me puede contestar a estas preguntas y luego ya sigo. Gracias. Verdad, son 5. Vale, pues la última... Sí, perdón, me he ido ya los 3 minutos. Pues lo último, relativo al propio consejero nos recordó ayer que seguíamos en pandemia, ¿no? Por esas recomendaciones de que hay que evitar la concentración, debe ser la concentración solamente en los centros de salud. Y hace que nos concentremos en los hospitales donde tampoco, según hemos visto incluso imágenes del hospital de Getafe, se garantiza que estén separados los pacientes sospecha de COVID de no COVID, porque hemos visto que comparten espacio. Pero simplemente le lanzo si realmente esto no responde a un modelo, porque aquí solamente recordar que en esta comisión trajimos desde mi grupo parlamentario una PNL para que se reabriesen los 4 SWAP que cerró las Ketty en el 2012 y ustedes votaron en contra. Por lo tanto, entendemos, o no es todo, nos hace temer que realmente ustedes están aprovechando esta pandemia para profundizar en su modelo que vaya dirigido a la atención hospitalaria de las urgencias y se salten elementos como la primera red asistencial vinculada a la atención primaria que debiera tener este servicio. Pues simplemente hacerle esa reflexión y luego ya continúo. Gracias. Muchas gracias, señora Lillo. Señora viceconsejera. Muchas gracias, presidente. Bueno, por empezar por el final, a mí la verdad es que me parece tremendo que con la situación que hemos vivido nos tengan que achacar que estamos hablando de transformar un modelo aprovechando esta situación. La verdad es que me parece tremendo, terrible y no tengo palabras para responder a semejante mensaje. La verdad que nosotros siempre estamos pensando en la respuesta a dar en el mejor momento, pero en esta ocasión hablamos de muchas cosas que están relacionadas con la atención. En cuanto a las infraestructuras, que es fundamentalmente de lo que usted ha aludido, aunque luego haré alusión al resto de las cosas, las infraestructuras en muchas ocasiones no permiten la convivencia, porque son infraestructuras muy reducidas, no permiten la convivencia de personas por
por el espacio disponible. Igual que aquí estamos muchos menos de los que solíamos estar, pues en los centros de salud o en los centros sociosanitarios, en los consultorios o en las salas de espera hospitalarias, pues está sucediendo lo mismo y nos hemos tenido que adaptar y vamos a tener que estar adaptando mucho tiempo esta situación a nuestras infraestructuras y al propio trabajo de todos los profesionales. Con respecto a lo que dice en Getafe, pues llamaremos al Servicio de Prevención de Riesgos para que nos diga cuál es la situación que están adaptando, esa situación que está usted describiendo. Por supuesto que se han puesto refuerzos, por supuesto que se ha atendido a la protección de los profesionales. Es probable que si en algún consultorio hay una sola persona es porque no sea posible, por ubicación, como digo, por espacio, que exista una convivencia de más personas. Y también tenemos que tener en cuenta que hay profesionales que se encuentran en una situación de adaptación y no pueden atender a pacientes presencialmente, con lo cual es uno de los refuerzos a los que aludía, que se ha hecho fundamentalmente con todos esos profesionales, y es la atención telefónica muy especializada que, como conocen, tiene y hace el SUMA. Gracias. Muchas gracias, señora viceconsejera. Señora Lillo, tiene un minuto. Gracias, presidente. Si dice que le parece lamentable que hablemos de una cuestión de modelo, a mí lo que me parece lamentable es que estemos hablando de profesionales que pasan toda la noche sola en centros de trabajo frente a situaciones de riesgo y que usted conteste, pero ya le digo que no me tiene que contestar a mí y seguramente le tendrá que preguntar a las diferentes concentraciones que se están organizando o las protestas, por ejemplo, en Alcalá, referido al SUAP, o en otros centros de salud que, por ejemplo, un sábado al mediodía ya han tenido que decir atender que no asistir para decirles a 23 personas y decirles que se vayan al hospital. Pero esto yo creo que es el ejemplo de algo que veníamos denunciando ya antes de COVID. Y es, o bien, o no hay nadie al volante, usted decide, o no hay esto lo que muestra es, o no hay nadie al volante, o si hay alguien al volante, lo que no nos dicen es a dónde nos quieren llevar. Porque ya la petición de un pleno monográfico sobre SUMA estaba registrada antes de que sufriese, de que llegase esta pandemia a la Comunidad de Madrid. Seguimos insistiendo, simplemente es como, no es lo mismo adecuar la atención a los recursos que se tienen que garantizar recursos para una atención que es necesaria. Entonces, yo termino la pregunta. ¿Ustedes consideran que actualmente se está dando la atención que se requiere y se han adaptado los recursos? Porque me dice infraestructuras. Todos los SUAP tienen coordinación de una u otra manera en los edificios con los centros de salud. Y si bien hay un centro de salud que está utilizando la infraestructura del SUAP para prestar atención, los SUAP, si no cumplen condiciones para prestar ese servicio en ese horario, se puede hablar para que puedan hacerlo en el centro de salud que está cerrado ya en ese horario. Es decir, hay mecanismos, hay alternativas, entonces la decisión, evidentemente, pues tendrá otros criterios, pero por favor no me acuse por poner encima de la mesa elementos. Son decisiones, son las suyas, modelos, ya habrá tiempo para debatir sobre esos modelos, pero por favor coordinen la atención y esto está... Ya la gente se está rebotando y sobre todo están haciendo que la responsabilidad recaiga sobre los profesionales que están en esos centros cuando no es así. Esto es el resultado de decisiones políticas. Muchas gracias.